cómo triunfar en familia. Diga conmigo, cómo triunfar en familia. Porque los triunfos no debieran ser para uno solo, sino para toda la familia. Algunos dicen, sí, yo tengo un hijo, tengo un sobrino, él es no sé qué, él es un abogado, él es un preeminente por allá en otra nación, pero nunca nos llama. Es decir, el triunfo es solamente de él, no de todos. Y Dios quiere que el triunfo sea de todos. Mis amados, y hay ciertos principios, ciertos secretos para triunfar en familia. ¿Cuántos quieren conocer esos principios, esos secretos para triunfar? Amén. Pues aquí está la palabra de Dios para guiarnos, mi amado, y entender esos principios de cómo triunfar en familia. Porque no es solamente conocer estos principios, estos secretos, sino también ponerlos en práctica. Ahora, mis amados, una familia, un matrimonio, no es solo una persona. Por eso es importante que todos conozcamos estos principios. Por eso la invitación para el próximo sábado es una invitación para toda la familia, para que los hijos, para que el cónyuge, la esposa, el esposo escuchen estos principios de familia y sean fortalecidos. Ahora, ¿cuáles principios? Pues hoy les voy a hablar de unos que descubrió un hombre que triunfó como persona, y no solamente triunfó él, sino llevó su familia al triunfo y al éxito. Porque algunos triunfan solos. Porque algunos triunfan solos. Porque algunos solamente su triunfo es para ellos y se olvidan de los que lo ayudaron. Se olvida de los que le dieron la mano para que triunfara. Pero mis amados, aquí estamos para triunfar en familia. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Dios de la gloria, por tu pueblo que ha venido hoy, Señor. Por los que están sentados en tu casa escuchando esta palabra. Dios, yo te pido ahora que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca. Señor, que rompa la incredulidad, rompa la dureza de corazón, rompa la apatía, y la revelación de Dios venga para tu pueblo, y que tengamos en esta casa familias sanas, salvas y prósperas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, principios para triunfar en familia. Génesis capítulo 41, del verso 37 al 43. De ahí inicia la historia de un hijo de Jacob, que es muy importante en la herencia de Israel. Y este niño se llama José. Y vamos a ver la historia de José. Dice así, Génesis 41, del 37 al 43, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú, José. Tú estarás sobre mi casa, dijo Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro. Ya en ese tiempo algunos tenían dos carros. Dice aquí que Faraón tenía su segundo carro. Algunos se ríen, y en este tiempo hasta a veces es necesario. Dice, y lo hizo subir en el segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y dice el verso 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30 años cuando triunfó. ¿Cuántos años tenía Jesucristo cuando inició su ministerio? 30 años. Ahora, pocas personas
a esa edad alcanzan el éxito y el estatus que José encontró. A los 30 años, José era el gobernador del imperio más grande de aquel tiempo. Salió de la cárcel y salió para triunfar. Ahora, mis amados, pero José no solamente se quedó con el triunfo para él. Como dicen por ahí con el chiste: mamá, papá, estoy triunfando, mándeme para el arriendo, mándeme para la comida porque no tengo, pero estoy triunfando. No, ahora mis amados, José no solamente triunfó para él, sino compartió el triunfo con su familia. Dice Génesis 45, 16 al 20, dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. El éxito personal de José no solamente fue el éxito para él, sino que se convierte en el éxito de toda su familia. Comparando el caso de José para que podamos entender, es como aquella persona que se va a aventurar a las naciones y se va a un país de Europa o para América. Y luego, cuando en un buen tiempo empieza a trabajar, luego llama a toda su familia. Dice: no me voy a quedar yo solo aquí. Yo quiero compartir la bendición que tengo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis nueras, con mis yernos, con mis nietos, con mis sobrinos. Vengan. Eso más o menos es lo que está pasando aquí. ¿A cuánto les gustaría tener ese éxito de esa manera? Que también tu familia sea bendecida. Pero algunos lo único que piensan de su familia es odio y rencor. Que no le salga nada, que quiebre, que fracase. Lo veré aquí pidiéndome limosna de rodillas. Algunos piensan de esa manera. Pero aquí José, aunque había pasado muchas cosas con su familia, y su familia no era una familia así perita en dulce, porque le hicieron la vida imposible, pero aún así él sobrepuso el amor sobre las situaciones que pasan en toda familia. Por eso, mis amados, yo espero que a ti te guste tener un éxito así en la vida. Así como prosperas tú, prospera tu familia, y tus hijos y tus generaciones sean bendecidas. Mis amados, hay otra familia que está en boga en estos días, y es la familia Char de Barranquilla. Es una familia muy conocida en nuestra nación, muy pudiente. Pero leía la historia. Dice que primero se vino el abuelo en 1924 de Siria. Vino a aventurar, vino a buscar nuevos horizontes. Pero dice que no se quedó solo, sino luego llamó a sus 8 hermanos. Vengan, que aquí hay bendición. Y esto me agrada, me impacta, porque es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está trayendo una bendición no solamente para unos, sino para toda la familia. Eso es poderoso. Ahora, mis amados, ¿cómo José logró esto? ¿Cómo José pudo tener éxito? Y también compartir el éxito con toda su familia. Pues vamos a ver los principios del éxito de José, los secretos del éxito de José, que él no sabía que eran los secretos, pero aún sin saberlo los hizo y le funcionó. Y yo sé si tú, aunque no sepas que sean los secretos y los principios de la prosperidad, pero si tú los haces, los pones en práctica, te van a funcionar y tú vas a ser bendecido. Y no solamente tú, sino toda tu familia. El primer principio, el primer secreto en la vida de José fue que José creció no importando las circunstancias de la vida. No era que José vivía en un jardín de rosas. Le tocó duro, pero duro es duro. ¿Sabe por qué? Porque al que más se le da,
más se le instruye, al que más se le da, más se le corrige. Y Dios primero pasa a la persona por un proceso para luego llevarlo al lugar de la bendición. A algunos se les olvida que el camino para la tierra prometida es un desierto. El camino para el pueblo de Israel llegar a la tierra prometida era un desierto. Y un desierto es donde no hay muchas cosas. Estamos solos con nosotros mismos. Y ahí es cuando nos toca mirar hacia arriba y buscar a Dios para pedir ayuda y tomarnos de la mano y no desviarnos del camino y llegar a buen puerto, llegar a la tierra de bendición. Mis amados, José creció no importando las circunstancias de la vida. Miremos la historia de José. Génesis 37, 2 al 4 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Qué hacía José a los 17 años? Era pastor de ovejas, ¿cierto? Cuidaba las ovejas de sus padres Jacob con sus hermanos. Dice aquí: y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Cómo se ganó el rencor José de sus hermanos? Contando a su padre lo malo que hacían sus hermanos. Y para eso se necesita carácter. Y para eso se necesita convicción. Porque los hermanos de José eran 10 más uno, imagínense, enfrentándose a 10, diciéndole la mala fama de ellos. Dice, y verso 3, y por eso amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo trataban los hermanos a José? Con dureza, con desdén, ¿cierto? Le hacían matoneo. Le hacían una cantidad de cosas para hacerle la vida imposible. Ahora, mis amados, dice que no podían hablarle pacíficamente. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que debemos crecer en esta vida entre las cosas positivas y negativas de la vida. Crecer entre el amor y el odio. Porque no todos nos van a amar. No todos nos van a reverenciar. Hay momentos que tenemos que ganarnos el rencor de algunos otros cuando denunciamos la mala fama de ellos. Pero eso le agrada al Señor. Y dice la palabra que Jacob amaba a José. Ahora, de pronto tú quisieras que todos te amen y que todo te vaya bien. No, no es así. Ese es un evangelio que a veces presentan. El evangelio de una bendición simplemente que viene sin buscarla. Mis amados, todos quisieran que de pronto todos los amaran y que todo les fuera bien. Pero José aprendió a crecer en medio del amor y del rechazo. Y a algunos de la misma manera les toca crecer en medio del amor y del rechazo. Del amor del padre y del rechazo de la madre. O del amor de la madre y del rechazo del padre. Yo es que en algunas consejerías he escuchado que nos dice el cónyuge, es que él no quiere al hijo, o es que ella no lo quiere. Bueno, no sabemos qué pasó, pero ese hijo tiene que crecer en medio del amor de uno y del odio de otro. No existe ningún matrimonio ni ninguna familia en que todo sea perfecto. No existe la familia perfecta, pero lo que sí debe existir es la familia unida. Porque como dicen ahí, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora, a veces hay cosas muy buenas en la familia, pero otras veces hay cosas malas, hay malos ratos, hay desafíos, hay desaciertos. Pero José creció entre el amor de su padre y el rechazo de sus hermanos. Yo no sé a ti cómo te tocó crecer de pronto entre el amor de la abuela y el rechazo de tus padres. O entre el amor de tus padres y el rechazo de tus hermanos. No espere tener todas las circunstancias a tu favor para avanzar en esta vida. No espere que todos los astros se alineen para tú hacer algo.
Eclesiastés 11:4 dice así, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: el agricultor que espera el clima perfecto nunca sembrará. El que trabaja la tierra y espera el momento perfecto, el momento adecuado, dice, no, es que tiene que el clima ser así para hacer las cosas, nunca lo hará, porque el clima perfecto no habrá. Dice, si contempla cada nube, nunca cosechará. ¿Por qué? Porque antes de la cosecha generalmente preceden lluvias para que haya cosecha. Si la persona empieza a esperar el momento perfecto para hacer las cosas, de pronto nunca lo hará. En estos días hablaba con una persona y me dijo, me quiero ir para las naciones, me quiero ir para los Estados Unidos. Y le digo, ¿y cuándo lo piensa hacer? De pronto el otro año, después de que pague esto, que pague aquello, que pague aquí, que pague aquí. Le dijo, así nunca lo hará. Si lo va a hacer, hazlo ya. Y si alguien en este lugar tiene esa idea, hazlo ya. Este es el momento, es el tiempo. Hay un momento donde los países están recibiendo. Pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y esta persona me impactó. A los 8 días dijo, me voy. Y no, en 15 días. Y empezó a hacer todas las cosas. ¿Sí? Se fue como mojado. Lo recibieron allá en inmigración en los Estados Unidos. Lo llevaron, lo escribieron. Y ahora ya está en Chicago y está trabajando. Y manda fotos trabajando en menos de un mes. ¿Qué tal si se espera? No, de pronto con el otro presidente y que cambie aquí y que pague las deudas y que vaya por allá y que las cosas se den. Generalmente nunca se van a hacer las cosas. Ahora, mis amados, no digas, si mi papá fuera así, entonces yo hubiera estado mejor. O si mi mamá hubiera sido así, yo hubiera estado mejor. Porque nosotros vamos a triunfar con papá o sin papá, con mamá o sin mamá, o sin ninguno de los dos. ¿Cuántos lo creen así? Mi mamá partió cuando yo tenía 5 años de vida. Y no es fácil, pero eso lo hace fuerte. Y en la historia de José, la mamá Raquel murió cuando tenía 15 años. Es una edad difícil. A los 15 años ya un joven comprende más las cosas. Tuvo que ser impactante para este José. Además de perder su mami, siendo acosado, siendo hostigado por sus hermanos. Ahora, mis amados, José aprendió este principio: crecer en la adversidad. No esperes que todo esté a tu favor. Crece. Porque Dios nos trajo en esta tierra para crecer y para cumplir el propósito de Dios. Sigue adelante. De pronto te toque entre el amor y el rechazo, pero sigue adelante. Créele al Dios del cielo y hazlo. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Me impactaba el salmo de hoy. Dice, cuando estaba angustiado, triste, acongojado, con muchas deudas, Dios me las pagó todas. No, eso no dice. Dice, cuando estaba angustiado, acongojado, triste, endeudado, emproblemado, dice, Dios me fortaleció y me dio vida. Y eso es lo que ha venido a dar Jesucristo, vida y vida en abundancia. Eso es lo que ha venido a hacer Dios. Nos fortalece. Mis amados, nos da vigor. Me encanta en Isaías donde dice, Jehová te pastorea siempre. Y en las sequías sacia tu alma y da vigor a tus huesos. Y eres como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. De generación en generación levantarás. Mis amados, sigue adelante.
No importa cómo vea las circunstancias, créele a Dios, crece. Porque siempre obstáculos van a haber en la vida. No esperes el momento propicio, no esperes el momento perfecto, no esperes la persona perfecta. Camina en el Señor, créele al Dios del cielo, que Dios te quiere bendecir. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a crecer entre el amor y el odio, entre las circunstancias difíciles, porque esas nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a fortalecernos, a ser más personas y a saber tomar decisiones en momentos difíciles. Otro secreto, número 2, que tuvo José para lograr el éxito no solamente para él, sino para toda su familia, fue soñar y soñar. Diga conmigo, soñar y soñar. Soñar en cosas grandes. Dice la palabra: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Soñar y sueña en cosas grandes. Créele al Señor. Empieza a soñar. Ve diferente. Visualiza el futuro. Porque si lo visualizas en Dios, ese futuro viene a la hora y se cristaliza. Sueña y sueña en cosas grandes. Dice Génesis 37, 5 al 11, dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Mire, tras de cotudo con paperas, los hermanos lo odiaban, lo fastidiaban, y ahora tiene un sueño y se lo cuenta a ellos. Dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Mire, el sueño era bien impactante. Hacían atados de trigo, y los manojos que hacían los hermanos se inclinaban al manojo de que hacía José. Verso 39. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarme en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, no solamente las espigas, ¿cierto? Sino que 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él. Y entonces Jacob, como no era tonto, sabía la revelación, sabía que Dios habla a través de sueños. Dijo: las estrellas son mis 11 hijos, el sol soy yo, la luna es mi esposa. Pero ahora que nos inclinemos a él, dice que su padre meditaba en esto, pero le reprendió. Dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Acaso nos arrodillaremos ante ti? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre meditaba en esto. José no dejaba de soñar. De vez en cuando preguntamos aquí los sueños y las visiones, porque sabemos que los sueños y las visiones es el lenguaje del Espíritu. Y cuando alguien anhela revelación y dirección, Dios le habla a través de sueños y visiones. ¿Qué es el mover de Dios en este último tiempo? Y tenemos que ponerle muy cuidado a los sueños, grabarlos, escribirlos, tenerlos ahí y escucharlos de tiempo en tiempo. Porque aunque no los entendamos, en cualquier momento viene la revelación. Escuchaba el sueño de una persona y me decía: no, yo tuve este sueño, y entonces iba en la buseta y cuando estaba pensando en el sueño me vino la revelación. Es decir, la revelación viene cuando meditamos en el sueño, cuando pensamos en el sueño, cuando le pedimos a Dios que nos guíe en el sueño. Como dijo José: cuéntemelo,
no son de Dios las interpretaciones, no es de Dios la revelación. Ahora, mis amados, José no dejaba de soñar. Soñó en cosas muy grandes. Soñó en cosas que él no podía ni entender. Por eso debemos tener metas elevadas. Aunque las circunstancias nos digan no, deja de estar soñando. No, sigue soñando y verá. No, tenemos que soñar en Dios y tener metas elevadas. Ahora, ¿cuáles son los sueños generalmente que son sueños de Dios? Son los sueños que están desde niños. Esos sueños desde niños. Ese sueño como que soñaba José, que las estrellas, ¿cierto? Y se inclinaban ahí, como Marcelita cuando tenía 2 o 3 años, dice, soñé que me bañaba y nadaba con la ballena de los Seibons. Esos sueños que aparentemente no tienen ninguna dirección, pero hay una revelación de Dios. Porque son las cosas que Dios nos quiere y Dios nos está marcando un camino desde niños. Por eso hay que escuchar los sueños de los niños, preguntarle y preguntarle nuevamente, ¿cierto? Que ellos lo recuerden, porque en esos sueños está la revelación, está la dirección de Dios para nuestras vidas. Ahora, aunque las circunstancias nos digan no, por eso, mis amados, tenemos que seguir soñando. José era pastor de ovejas y mientras cuidaba las ovejas, José no dejaba de soñar. Tenemos que ser soñadores y soñar despiertos y repasar esos sueños e imaginarnos. Y vamos a ver cómo Dios cristaliza esos sueños para nuestra vida. Mis amados, un secreto para triunfar en la vida es tener ideales grandes, sueños grandes, pensamientos grandes. Ahora, ¿por qué no podemos tener muchas veces sueños grandes? ¿Por qué no podemos pensar que las 11 estrellas y la luna y el sol se inclinan a nosotros? Cualquiera de nosotros puede tener ese sueño, porque todos tenemos estrellas, hermanos, y sol y luna, padres. Cualquiera podemos tener un sueño como ese. Ahora, ¿por qué no soñamos? Porque un secreto para que nosotros triunfamos en la vida es tener ideales grandes, sueños grandes, pero sueños que vienen del corazón de Dios. No sueños que te nacieron un año atrás porque lo viste en las redes. Eso no quiere decir que no vayas a utilizar las redes sociales para tus sueños. Lo que le digo es que los sueños de Dios no nacen en las redes, nacen en intimidad con Dios, nacen buscando a Dios, nacen buscando su presencia y desde niños están ahí. Desde niños nos están guiando, nos están mostrando un camino. Ahora, ¿por qué no podemos soñar en grande? ¿Por qué no podemos visualizarnos bendecidos? ¿Sabe por qué? Porque eso depende de la autoestima que tengamos de nosotros mismos. Cuando una persona tiene una buena autoestima, sabe que merece cosas grandes. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la manera como nos percibimos y nos valoramos. La manera como tú te valoras. La manera como tú te percibes. Por ejemplo, yo siempre busco el mejor vaso para así beber un vaso de agua. Porque yo creo que yo me merezco el mejor vaso para beberme un vaso de agua. Yo no busco un vaso de plástico porque yo me valoro a mí mismo. Cuando me sirvo las comidas, me las sirvo en el mejor plato. Porque me valoro a mí mismo. Sé que yo tengo un valor en Dios. Y los príncipes comen en la mejor vajilla. No comen en cualquier cosa. Desde ahí nos empezamos a valorar. Desde ahí nos empezamos a valorar. Pero mis amados, la autoestima es la manera como nos percibimos y nos valoramos. Es la base donde se fundamenta parte de nuestra personalidad. Una autoestima positiva ayuda a las personas a tener confianza y seguridad en sí mismas. Aumenta su autonomía y mejora la relación con los demás.
Una persona con buena autoestima es autónoma, es segura, se siente segura de lo que hace. Pero una persona con baja autoestima tiene muchos problemas. Ahora, la autoestima nos ayuda a sortear momentos difíciles. El valorarnos nos ayuda a sortear momentos difíciles de la vida. Porque los momentos difíciles de la vida vendrán. Pero cuando yo tengo una buena autoestima, yo sé quién soy en el Señor. Yo sé que soy príncipe escogido, real sacerdocio, que soy nación santa. Eso me ayuda a sortear ese momento difícil. Me ayuda a pasar ese bache, esa situación complicada. Mis amados, la autoestima es la base de la salud mental y física de cada persona. Es bien interesante que la autoestima afecta a la salud mental y la salud física. Escuchaba un psicólogo que decía: cualquier persona que viene con problemas, a mí lo primero que le digo: ¿y está haciendo ejercicios? ¿Está caminando? No. Grave. Muchos de los problemas mentales se acaban haciendo ejercicio, teniendo buenos hábitos de ejercicio. Entonces, mis amados, una persona con baja autoestima suele pensar de forma negativa de sí misma, que no hay, que no le alcanza, que no tiene, que no hay para usted. Pero una persona con una autoestima positiva suele anhelar lo mejor para ellos. Suele anhelar lo mejor para su vida. A veces nosotros tenemos una mentalidad de pobreza que viene de nuestros ancestros, de nuestros padres. Todo lo que nos daban era regalado. La ropa era del hermano mayor o de los primos. Aunque eso no es malo, ponerse una ropa de otra. El problema es que tú creas que sea la única manera de vestirte. O esperábamos la comida, cierto, que sobraban o que ya no vendían. O como algunos se van a esculcar a la basura que queda. Porque queda comida buena, y sí queda comida buena. Pero el problema es que tú no te valoras. Sí es comida buena, porque tú teniendo para comprar no lo haces. Y es una mentalidad que tiene que romperse, de escasez. Y es una mentalidad que viene de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Todo era regalado, nada se perdía. El plato que ya no nos gustaba luego era para dar de comer al perro. Y cuando ya se rompía, luego se sembraba una mata, no se perdía nada. Esa era la mentalidad. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad, tenemos una baja autoestima. No creemos que nos merecemos lo mejor. Creemos que lo mejor es para otros, que eso no es para nosotros. Ahora, vamos a ver una de las causas de baja autoestima. Por ejemplo, cuando hemos sido víctimas de abusos, ya sea el abuso sexual, el abuso físico, el abuso emocional. Cuando desde niños han sido golpeados, maltratados, generalmente una persona así crece con baja autoestima. Cuando es rechazado por los padres. Ahora, cuando no tuvo las necesidades básicas de niño. Al colegio le tocaba ir con los zapatos rotos, ¿cierto? Con el uniforme. Era la camisa del hermano que se parecía más o menos al color de la del colegio, para que no lo devolvieran, porque no tenía ni zapatos, ni hasta interiores tenía. Y todas estas situaciones, cuando hay necesidades básicas en el niño que no son suplidas, un niño así crece con baja autoestima. Cuando fracasa en cumplir las expectativas de los padres, cuando los padres le ponen niveles muy altos y no los acompañan, y entonces se sienten fracasados en la vida. Cuando se comparan con los demás, y esto se ocurre mucho en la familia, comparar a un hermano con otro hermano, o a un hermano con los primos, o a un hermano con los tíos. No. Escucha bien la canción, esa queja que dice: con nadie me compares, es lo que más te pido.
Y eso es lo que gritan nuestros niños, nuestros adolescentes. No lo compares con tu otro hermano. No lo compares con tu tío, con el sobrino, con el niño de la televisión, con el TikTok que vio. Ay, mire este niño, mire cómo es y mire usted cómo hace. No compare, porque eso hace que la persona tenga baja autoestima. Ahora, cuando sufrió discriminación, ya sea por discapacidad, ya sea por apariencia, ya sea por estatus, por el color de la piel, por la raza. Mi esposa me contaba la historia de una Miss Universo negra que dice que cuando ella era niña se echaba barsol, cloro, para ver si la piel le cambiaba. Y ahora mire qué es. Pero mis amados, todas estas situaciones, ya sea por discriminación por algún problema, por alguna apariencia, ¿sí? por ser pobre o por ser cristiano. Cuando los niños son cristianos en el colegio, en la escuela, reciben tremendo rechazo, aún de los mismos profesores. Los mismos profesores son los que se encargan ahí de colocarlos a los niños y a los jóvenes en la picota pública para avergonzarlos. Ahora, cuando se padece largas enfermedades, especialmente las enfermedades de los niños son de los pulmones, neumonía y pulmonía y todas estas cosas, y virus y brotes. Entonces el niño no lo dejaban salir. Y el niño por la ventana viendo cómo los demás jugaban y él no podía salir. Ahora, cuando sufrió por la pérdida de un ser querido, en el caso de José perdió a su mami cuando tenía 15 años, pero eso no lo impidió seguir adelante. Por eso, ¿cuál es el problema? Una persona con baja autoestima, y ahí es donde yo quiero que tú te coloques en el radar del Espíritu Santo, porque seas maduro, mayor o menor, no quiere decir que de pronto tengas baja autoestima, que no te valores. Ahora, ¿cómo se comporta una persona con baja autoestima? Suele ser inseguro, es inseguro para hacer las cosas. Segundo, desconfía de sus propias facultades y desconfía de los demás. Es una desconfianza consigo mismo y con los demás. Ahora, una persona con baja autoestima no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Es que ya me equivoqué una vez y no me voy a volver a equivocar. Ahora, una persona con baja autoestima necesita de la aprobación de los demás en cada acto que realiza. Es decir, está pensando cuando hace las cosas no para él y para Dios, sino está pensando para los demás. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué pensarán los demás? Porque necesita la aprobación de los demás. Ahora, suele tener una imagen distorsionada de sí mismo. Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo. Una vez yo estuve en una conferencia por allá en Haggai, en Fusagasugá, y había personas, hombres de Dios, siervos, profesionales, médicos, empresarios, una cantidad de personas recibiendo un seminario de liderazgo. Y entonces nos hicieron este ejercicio. ¿Cómo se ve a sí mismo? Y la mayoría, aquí para alargarles el cuento, los médicos, los doctores, los abogados, los empresarios dijeron 50-50. Pero de pronto pasó un hombre, un joven, tenía como 28 años. Hizo el ejercicio. Me dijo, decía, económicamente estoy en el 100%. Porque antes yo comía en la basura y ahora tengo una mesa para comer. Familiarmente estoy en el 100%. Porque antes vivía en las calles y ahora tengo una esposa que me ama y unos hijos que me aman. Y empezó a mostrar todo. Y este hombre tenía una tremenda confianza en sí mismo porque sabía de dónde Dios lo había sacado. A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Por eso nos venimos comparando con la gente y con el mundo. No te compares con el mundo porque no hay ninguna comparación.
Ellos pueden tener mucho aquí en esta tierra, pero para la eternidad no tienen nada. Por eso no te vivas comparando. Y este hombre nos impactó. Tenía una cantidad de cicatrices en los brazos, en la cara, aunque era bien parecido, por las peleas allí en el Cartucho y allí en los Mártires, en esas calles de hace 30 años en Bogotá. Y entonces después, al final había un médico cirujano que le dijo: mire, yo le arreglo esas cicatrices. Lo que tenía al 90% ahora quedó al 100%. Estaba completo. Y tú tienes que sentirte completo en Dios. Deja de compararte. Deja de mirar los fracasos del pasado, que todos hemos tenido fracasos, pero Dios ha sido bueno. Siéntete hijo de Dios, siéntete bendecido. Mis amados, porque una persona con baja autoestima también es tímido y se siente inferior a los demás. Se siente menos que los demás. Le tiene mucho miedo a la crítica o al rechazo. En consecuencia se aísla. En estos días le decía a una persona: no le tenga miedo al hombre, téngale miedo y temor a Dios. Deje de mirar qué dirá el hombre, qué dirá aquel, qué dirá aquel, qué dirá aquel. Eso sí, mira lo que dice Dios, que eso es importante. Y si lo que dice Dios tú lo haces y a Dios le agrada, déjame decirle que a algunos le va a agradar, pero no a todos. Cuando tú haces las cosas que le agradas a Dios, a uno le va a agradar, pero no a todos. Otros te van a criticar. Otros van a ser como las 11 estrellas que te critican. Ahora, una persona con baja autoestima, su estado de ánimo depende de cómo lo trata la gente. De cómo lo trata la gente. Y vive haciendo una cantidad de ideas en la cabeza. Alguna vez estaba iniciando en este trabajo de la cocina cuando tenía como 17, 18 años y estaba en una reunión familiar que había ahí. Y estábamos compartiendo las bebidas. Y entonces en una bebida yo se la di a una persona. Y luego le vi algo en el vaso, le dije: perdón, este vaso está sucio. Y aquella persona se me vino: ¿quién me dijo que no me diera? ¿Por qué no me da? Dígale, ¿quién le dijo que no me diera a mí? ¿Sí ve la idea que tenía esta persona? Esta persona tenía una baja autoestima. Se creía que no merecía nada. Y algunos de la misma manera, el diablo los hostiga y los daña. Y los hace sentir que en este mundo y en esta tierra no merecen nada. Que merecen algo son los demás, pero que tú no mereces nada. Ahora, y aquí hay algo bien impactante. Una persona con baja autoestima es una persona herida. Y generalmente la persona herida le da gusto en su interior cuando alguien fracasa o le pasa algo malo. Cuando alguien fracasa o le pasa algo malo, la persona con baja autoestima se siente: ¡ay, qué rico, qué chévere, mire cómo le pasó! Ahora, por ese motivo tiende a criticar siempre a los demás. Una persona con baja autoestima siempre vive criticando lo que hacen los demás. Ahora, una persona con baja autoestima está siempre a la defensiva, porque todo lo toma de manera personal o de crítica. Todo lo toma para él. Me le están diciendo: es por mí. El pastor está predicando por mí. Es por esto, por aquello. Ahora, para una persona con baja autoestima, le es difícil relacionarse con los demás. Le es complicado. Y aquí hay un consejo para los padres y los abuelos. Y los hombres y mujeres que van a ser padres y abuelos. Escuchen, padres. El primer trabajo que tenemos como padres en esta tierra es aumentar en nuestros hijos la autoestima. Que nuestros hijos tengan una autoestima alta.
que se sientan bien de sí mismos, que se sientan seguros. Decirle a nuestros hijos que son valiosos, que son grandes, que ellos merecen cosas grandes. Alguien me decía que el papá le decía: mire, mi hijo, usted no va a tener lo que yo tengo. No se mate trabajando, que usted nunca va a tener lo que yo tengo. Mire cómo el papá estaba matando la autoestima de su hijo. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que nuestros hijos estarán en un mayor nivel que nosotros, de bendición y de favor. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Ahora, tenemos que decirle a nuestros hijos que son valiosos, que son grandes, que ellos merecen lo mejor. Fomentarles el hábito de la lectura, que lean la palabra de Dios, que lean cosas buenas, que los bendigan, que practiquen el deporte, que practiquen un instrumento musical, que estudien una carrera, que trabajen, que hagan un posgrado, que hagan una maestría. Eso es importante. Decirle a nuestros hijos que se esfuercen, que van a lograr cosas grandes, enseñarlos a trabajar. Y eso es clave. Hay que enseñar a nuestros hijos a trabajar. ¿Cómo se enseñan a nuestros hijos a trabajar? Fácil, llevándolos desde pequeños al trabajo. Llevándolos al trabajo. Llevándoles el tetero, llevándoles los juguetes. Ay, no, pero es que cansan y no me dejan trabajar. Es mejor que no cuando tengas 18 años tú tengas mucho dinero, pero tus hijos sean unos desgraciados. Por eso, la manera de enseñar a nuestros hijos a trabajar es mostrándoles cómo se trabaja, pero también colocándole tareas cuando quieren las cosas. Ah, ¿quieres esto? Pues primero haz esto. Primero haz esto. Los estamos enseñando a trabajar. Ahora, decirle a nuestros niños que se esfuercen, que van a lograr cosas grandes. Esos niños que están con nosotros, que los tienen los padres o los abuelos, si los abrazas, si los estimas, van a tener una alta autoestima. Decirle a nuestros niños que son valiosos y saber cómo corregirlos. Desafortunadamente a nosotros no nos enseñaron a criar hijos. Y nos metimos a esta lid sin saber cómo se corrigen a nuestros hijos. Y por eso algunos han tenido problemas con los hijos. Por eso cuando vayamos a corregir a nuestros hijos, cuando tengamos que decirle que algo no nos gusta, evite decirle adjetivos que califiquen a la persona. Solo dígale la conducta. En lugar de decirle: oye, eres un grosero, eres un patán, dile: no digas esas palabras que son inadecuadas. En lugar de decirle: eres un malcriado, dile: mira, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Evitemos decirle: eres un desordenado, un cochino, un sucio. Sino le vamos a decir: mira, ¿no crees que ya debe lavar los zapatos? ¿No crees que ya debe lavar los zapatos? ¿No crees que deberías ordenar tu cuarto? Pero si le decimos: eres un cochino, eres un desordenado, eres un bruto, hueles a feo, eso mata la autoestima de los niños. En lugar de decirles: eres un perezoso, no sirves para nada, le diremos: oiga, el trabajo va lento, tú puedes hacerlo más rápido. Debemos tener sabiduría para corregir a nuestros hijos, porque si no, podemos destruir la autoestima de ellos. Tenemos que hacerlos sentir que son valiosos, que son dignos. Es una de las cosas que como herencia debemos dejarle a nuestros hijos. Una autoestima alta, que se sientan y que sepan quiénes son. Que los hombres son todos unos varones, que las niñas son hermosas, son lindas, ¿cierto? Que son hijos de Dios, que son príncipes, que tienen el favor de Dios, que tienen la gracia de Dios. Por eso, no abusemos de los niños, porque un niño abusado emocionalmente, o físicamente, o sexualmente, es un niño que solo tiene un sueño, y es
vengarse de lo que han hecho. Cuando sea grande me voy a vengar. Cuando sea grande les voy a hacer lo mismo. Por eso, niños abusados se vuelven abusadores. Niños violados se vuelven violadores. Por eso tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos. No es justo matar los sueños de nuestros hijos. El papá de José lo ayudó mucho porque lo amaba. Porque José fue su amado. Tenía una autoestima alta de sí mismo. José pudo tener éxito para él y para su familia porque desde que era un adolescente podía soñar. La autoestima es pensar que puedo tener metas elevadas, que puedo ir a donde no ni siquiera he soñado, porque Dios nos sorprende. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sueña, sueña en Dios, ten visiones, ten sueños de Dios y realmente vas a triunfar. Y no vas a triunfar solo, vamos a triunfar en familia. Vamos a trabajar en bendición. Vamos a ser una familia bendecida, una familia próspera. Que no sea la bendición solamente para uno, sino que sea la bendición para todos. Pero eso hay que buscar a Dios. Hay que buscar su presencia. Hay que caminar con Él. Hay que creer en su palabra. Y hay que seguir adelante. Lo primero que tuvo José fue que creció, no importando las circunstancias. Y en este tiempo es un tiempo de dificultad. Pospandemia, recesión, inflación, carestía. Y es la excusa perfecta para tirar la toalla, para decir no más, no puedo. Déjate guiar por el Señor. Créele al Dios del cielo. Empieza a fumigar esas emociones y sentimientos humanos y deja que los sueños de Dios afloren en ti, porque Dios los quiere hacer realidad. El mayor gozo de Dios es que sus hijos hagan la voluntad de Él. Jesucristo, cuando estaba en la tierra y se estaba bautizando, dice la palabra que desde el cielo el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por último, ¿cómo es que enseñamos a nuestros hijos a trabajar? Mostrándoles cómo se trabaja desde niños y colocándoles tareas. Eso los va a enseñar a trabajar y van a entender en la vida y van a triunfar en la vida y van a estar en un mayor nivel que nosotros, que el favor de Dios, que la gracia de Dios. Y vamos a caminar en ese propósito y en ese plan del Señor, porque Dios quiere bendecirnos.